...27 de agosto de 1933... Prusia Oriental. Adolf Hitler y Hermann Göring, ambos veteranos de la Primera Guerra Mundial, rinden tributo al mariscal de campo von Hindenburg en el imponente monumento a la batalla de Tannenberg. Hitler declara: «Tannenberg es un símbolo. Fue aquí, en 1914, donde se decidió el destino de Alemania». Para Hindenburg, casi 20 años atrás, esta batalla se convertiría en el acontecimiento más trascendental de su vida y de la Primera Guerra Mundial. Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. Millones de hombres viven atrapados por la maquinaria de una guerra que, según sus dirigentes, iba a ser breve y gloriosa. Y que se ha convertido en una guerra de desgaste y miedo. Segunda parte, el miedo. En las calles ha cundido el pánico. Mientras los alemanes avanzan hacia París, la gente corre a vaciar sus cuentas. Muchos intentan huir y las estaciones de ferrocarril se colapsan. La familia Ferrari permanece en su hogar, en L'Étang-la-Ville, cerca de París. Estas imágenes muestran su vida cotidiana en las primeras semanas de la guerra. El abuelo hace el saludo militar. Tiene plena confianza en el ejército francés. Los niños se preparan para el comienzo del curso. Una directriz del Ministerio de Educación, fechada el 7 de agosto de 1914, indica: en las clases se deben explicar las causas de la guerra, la agresión injustificada que la ha provocado y cómo Francia, eterna defensora del progreso y la ley, se ha visto obligada una vez más a alzarse junto a sus valerosos aliados para repeler un bárbaro ataque. Miles de refugiados de Bélgica y de regiones del norte de Francia como la Champaña huyen del avance alemán. Las familias abandonan sus casas y su estilo de vida. El mismo pánico se extiende por Prusia Oriental, por la que ya avanza el ejército ruso. Los relatos de saqueos y violaciones aterrorizan a todos. En las salas de cine, la propaganda alemana utiliza el personaje de un villano, el violador ruso, para atemorizar aún más a sus ciudadanos. Pero el avance ruso es ordenado. Sus fuerzas consiguen abrir un nuevo frente, lo que alivia la presión sobre su aliado francés. La apisonadora rusa, formada por 400.000 soldados, repartidos en 2 ejércitos imperiales, amenaza Berlín. Sus soldados, oprimidos por el zarismo y la religión, cantan al despedirse de su país. Muchos no comprenden por qué deben cruzar la frontera y marchar cientos de kilómetros para defender su patria. Campesinos en su mayoría, muchos no saben ni leer ni escribir.
y no dejarán ni diarios ni cartas. En su novela Agosto de 1914, Alexander Solzhenitsyn describe el optimismo reinante. El regimiento es una aldea donde el oficial es como el terrateniente, y mientras no falten la comida y el vodka, nadie temerá a las balas. El 20 de agosto de 1914, el imparable ejército ruso avanza por Prusia Oriental. Seguido por miles de civiles, el octavo ejército alemán se retira. El general von Hindenburg, de 66 años, asume el mando. Y para tranquilizar al país, es filmado conversando con el Kaiser Guillermo II. Su segundo, el general Ludendorff, de 49 años, ha recibido grandes elogios por la campaña de Bélgica. Ambos parecen confiados, forman un equipo formidable. En palabras de Hindenburg, somos como un matrimonio feliz. Saben que están en desventaja numérica. Solo tienen 200.000 hombres bajo su mando, la mitad que los rusos. Pero están mejor armados y pueden moverlos con mayor rapidez y eficacia gracias a su red de ferrocarriles. La moral es alta. Muchos de los soldados proceden de Prusia Oriental y están ansiosos por defender su tierra. Ludendorff despliega los dirigibles del conde Zeppelin, enormes globos llenos de hidrógeno que le permiten observar los movimientos enemigos. Una información que resulta vital para las tropas. Los dos ejércitos rusos caminan muy separados. Es el momento perfecto para atacar. Los alemanes eligen el comandado por el general Samsonov, que está llegando a Tannenberg. En tan solo 3 días, los alemanes hacen 90.000 prisioneros. 30.000 rusos mueren o caen heridos. Samsonov dice a sus oficiales: el zar confió en mí. ¿Cómo voy a presentarme ante él después de un desastre como este? Y se descerraja un tiro en la cabeza. El segundo ejército ruso también queda diezmado. La derrota es un golpe terrible para los aliados de Rusia, que intentan ocultar el desastre. Los refugiados alemanes de Prusia Oriental regresan a sus aldeas, pero muy pocos encuentran sus casas en pie. Para dar nuevos ánimos a su pueblo, los alemanes filman a los soldados supervivientes comiendo raciones triples. 10.000 de sus camaradas han caído en combate. Hindenburg es nombrado mariscal de campo y se convierte en héroe nacional. Ludendorff, el verdadero artífice de la victoria, queda en segundo plano. Pero Hindenburg afirma: si el resultado hubiera sido otro, mi nombre sería el más odiado en toda Alemania. El zar Nicolás II, en su tren especial oculto en un bosque de abedules, se reúne con el comandante en jefe de sus ejércitos, su tío, el gran duque Nicolás Nikolayevich. Este, un gigante autoritario, resta importancia al desastre de Tannenberg. Para él,
El verdadero enemigo es el Imperio Austrohúngaro y afirma: la guerra empezó en Austria y el camino a Berlín pasa por Austria-Hungría. Los rusos consiguen conquistar Galicia, entonces provincia austríaca, y su ciudad principal, Leópolis. La caballería cosaca avanza 200 kilómetros. Austria pierde 400.000 hombres, entre muertos, heridos y prisioneros. Entre estos últimos se encuentran todas las etnias eslavas del Imperio Austrohúngaro: checos, eslovacos, croatas y bosnios. La propaganda rusa muestra a un prisionero austrohúngaro confraternizando con un soldado ruso, dos eslavos en bandos contrarios. Las imágenes intentan transmitir el deseo de Rusia de unir a todos los eslavos. La sonrisa de satisfacción de Nicolás II tras esta victoria enmascara la pérdida de 200.000 soldados rusos en tan solo 3 semanas. En el oeste, a lo largo de un frente de casi 600 kilómetros, 7 ejércitos alemanes con 2 millones de hombres entran en Francia. El primer ejército, comandado por el general von Kluck, cruza el río Somme, la última defensa natural antes de llegar a París. Los oficiales animan a sus tropas diciéndoles: la victoria está cerca, la entrada triunfal en París os espera. Desde los intensos combates en Bélgica, a principios de agosto, la infantería alemana ha avanzado 400 kilómetros. El comandante del regimiento de Brandenburgo les dice: no debemos conceder al enemigo el menor respiro. El sudor ahorra sangre. Aún batiéndose en retirada y gravemente heridos, los franceses continúan combatiendo. El calor es insoportable. Es el verano más tórrido del siglo. Pocos hombres han podido asearse o quitarse las botas desde hace un mes. La sangre chorrea por los lomos de los caballos, a los que rara vez se desensilla. Pero la retirada de franceses y británicos es ordenada. El primer batallón del regimiento de Gloucestershire, que desembarcó en Francia el 13 de agosto, ha marchado 300 kilómetros. Es entonces cuando el comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Británica, el mariscal de campo Sir John French, les comunica que la situación es grave. Toda Francia reza. Ambos bandos invocan el nombre de Dios. ¿Querrá el Señor proteger a los franceses? ¿Serán las tropas coloniales francesas la salvación del país? Tras desembarcar en el sur de Francia, las tropas africanas marchan hacia el norte. Muchos prefieren caminar descalzos a calzar las pesadas botas militares. Antes de su llegada, un senador francés había manifestado que no podrían adaptarse ni al clima ni a la comida. Pero un general le aseguró: son fuertes, disciplinados y leales. Uno de estos soldados senegaleses incluso carga con la tumbona de su capitán. Para la defensa de París, cualquier utensilio es válido.
Pero el 2 de septiembre, tras sobrevolar las líneas enemigas, dos aviadores franceses revelan nueva y valiosa información. Los alemanes están cambiando de dirección. En lugar de seguir avanzando hacia París, sus ejércitos intentan rodear al ejército francés, exponiéndose al mismo tiempo a un ataque de británicos y franceses a lo largo del río Marne. El comandante de las fuerzas que defienden París, el general Gallieni, ordena el envío inmediato de 6.000 hombres al Marne a bordo de taxis parisinos. Es una gran operación de propaganda que las autoridades filman para reforzar la moral de los franceses. Los taxis son aclamados como los salvadores de París, aunque su contribución a la batalla es mínima. Apenas transportan a una fracción del millón de franceses que se preparan para el combate. El comandante en jefe francés es el general Joseph Joffre, de 62 años. El 6 de septiembre, sus oficiales leen las órdenes del día a las unidades que marchan hacia el frente. De esta batalla depende el destino de Francia, y un ejército que no puede avanzar deberá mantener a cualquier precio el territorio conquistado y morir antes que retirarse. No se tolerará la menor debilidad. Los soldados tienen miedo. Saben que cualquier vacilación los llevará ante un consejo de guerra. Si retroceden, serán ejecutados por los suyos. Si avanzan, serán abatidos por el enemigo. Entre ellos se encuentra el célebre poeta Charles Péguy. El teniente de 41 años morirá al comienzo de la batalla de un balazo en la frente. Cristiano, socialista y patriota, Péguy había escrito estos versos. Benditos los que han muerto en una guerra justa. Bendito el trigo maduro, recogido en gavillas. Benditos los que han muerto en grandes batallas, tendidos en el suelo bajo el rostro de Dios. La artillería francesa se muestra muy efectiva, gracias a sus cañones de 75 milímetros, capaces de disparar hasta 20 veces por minuto. Cerca de 100.000 proyectiles diarios son engullidos por estas poderosas armas. 200 millones a lo largo de toda la guerra. Las fábricas de munición son atendidas por mujeres que trabajan en condiciones miserables. El 9 de septiembre, tras 3 días de combate, franceses y británicos alcanzan la victoria, pero el precio en vidas humanas es terrible. El historiador francés Marc Bloch, que entonces era sargento, escribe: «Veo una pierna amputada en el suelo. Resulta casi ridícula en medio de tanto horror. El hedor te revuelve el estómago». Unos 200.000 franceses han caído muertos o heridos, una cifra similar a la de los alemanes. Señoritas de familias acomodadas se alistan como enfermeras, apodadas los ángeles blancos y arrancadas de una adolescencia protegida. Aprenden a soportar los gritos desgarradores de los heridos y mutilados y el olor a éter, sangre y gangrena. El terrible y creciente número de caídos en combate no detiene a los líderes.
El general Joffre, al condecorar a los soldados coloniales, proclama: como sus crueles pero gloriosas pérdidas atestiguan, las tropas nativas han cumplido admirablemente con su deber. La terrible carnicería no debilita el patriotismo. Todos se muestran convencidos de que la guerra terminará pronto. El soldado Pierre Beranguier escribe a su esposa: no pierdo la esperanza de regresar en noviembre. No puedo imaginar que las naciones en guerra sean capaces de mantener este increíble esfuerzo durante mucho más tiempo. Los franceses han capturado a 25.000 alemanes y, como sus adversarios, los filman como una prueba tangible de sus victorias. Los prisioneros son observados con una mezcla de curiosidad y odio. Henri de Perrier, un soldado del sur de 21 años, escribe: es la primera vez que los veo de cerca. Las balas me pesan en los bolsillos. No me importaría descargarlas en las tripas de unos cuantos prusianos. En general, ambos bandos tratan dignamente a los prisioneros. El Comité Internacional de la Cruz Roja crea la Agencia Internacional de Prisioneros de Guerra, que entregará más de 10 millones de cartas y paquetes a lo largo de todo el conflicto. Los franceses pueden disfrutar de un breve descanso. El coronel, como si fuera el padre de su regimiento, expresa su preocupación por el bienestar de sus tropas. ¿Cómo está el rancho, soldado?, es la pregunta habitual. Han salvado París. Pero un joven oficial de caballería, René Chambre, escribe: ganamos la batalla del Marne, pero no alcanzamos la victoria. Los franceses y los británicos han permitido a los alemanes huir hacia el norte en lo que será conocido como la carrera hacia el mar. Durante 3 meses de combates, otras unidades alemanas completan la ocupación de Bélgica. Las tropas alemanas intentan ganarse a la población local. Pero los continuos saqueos de propiedades y alimentos no tardan en sumir a los belgas en la hambruna. Entre estos soldados se encuentra un solitario pintor austríaco de 25 años que se ha alistado en el ejército alemán. Adolf Hitler quedará marcado por el infierno que experimenta en Flandes y en su libro Mein Kampf, mi lucha, escribirá años después: el orgullo de combatir no tardó en convertirse en una pesadilla. La resistencia británica a abandonar la zona que rodea la ciudad belga de Ypres condicionará los 4 años de guerra. Un territorio que debe permanecer en manos de los aliados según deseos del rey belga Alberto I, a quien Jorge V de Inglaterra hace una visita de apoyo. Un médico militar belga, el mayor Max Duville, escribe: mantener nuestras posiciones es la voluntad de Dios, aunque nos espere a todos la muerte. Ypres, el último bastión británico en el norte, se convertirá 3 años después en la tumba de miles de canadienses en la batalla de Passchendaele. En el sur de Inglaterra, nuevos combatientes se entrenan con dureza.
Canadienses angloparlantes y francoparlantes, todos voluntarios, todos vistiendo el mismo uniforme y todos súbditos de su majestad. Con sus penetrantes ojos azules, Jorge V pasa revista a las tropas. Los soldados tienen la misma edad que su hijo mayor, que sirve en la Marina Real. Su preocupación es compartida por la reina Mary, que sonríe valerosamente para la ocasión. Tras desembarcar en los puertos de Francia, los canadienses marchan hacia el frente. ¿Estarán preparados para entrar en combate? Claudius Cogneloup, un recluta de Quebec, escribe: nuestros soldados esperan soportar todo tipo de penalidades sin protestar, pero aún no saben que en cada rostro verán dolor y angustia. De repente se verán transportados a una oscuridad llena de calamidades y desdichas. En octubre de 1914, los alemanes, decididos a conservar a cualquier precio las zonas conquistadas, obligan a soldados y civiles a excavar una extensa red de trincheras en la empapada arcilla de Flandes. La tierra rezuma agua, ya que los belgas han abierto sus diques para inundar la región. Los alemanes trabajan duramente para hacer habitables estos termiteros humanos, pero el invierno los transformará en criptas heladas. Los británicos también cavan. Sus hombres se preparan para defender Flandes, en un frente que ha alcanzado un punto muerto. La guerra de avances se convierte en una guerra de posiciones. El recluta Cogneloup escribe contrariado: ¿qué sentido tiene entrenarnos para atravesar campos a la carrera, cuando lo que quieren son mineros? Más al sur, los franceses se conforman con una serie de trincheras interconectadas mucho más simples. El alto mando francés no está dispuesto a permitir que las tropas se acomoden y se limiten a la defensa. Los soldados saben que sus oficiales no piensan en otra cosa que en atacar y en expulsar a los alemanes de la Francia ocupada. Pero para ello deberán traspasar un frente de trincheras de 700 kilómetros que se extiende desde el Mar del Norte a la frontera suiza. En ocasiones, los valientes observadores de artillería se ven obligados a escrutar al enemigo desde posiciones no muy seguras. Durante el invierno, las ofensivas del general Joffre
son rechazadas por las ametralladoras alemanas. Estos ataques pretenden aliviar la presión en el frente ruso, pero dejan 100.000 víctimas entre muertos y heridos. 20.000 soldados pierden la vida para capturar la cima desierta de una montaña olvidada. Ya hay tantas viudas. No hay consuelo para la pérdida de un marido de 20 años, cuando se es madre de una criatura de 20 meses. El día de Todos los Santos, el Papa Benedicto XV lanza un mensaje al mundo. Esta guerra es el suicidio de Europa. No parece haber límite a la destrucción y la carnicería. Día tras día se vierte sangre inocente. Ante este crimen sin sentido, yo os repito, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Escuchará el mundo sus palabras? En el frente se producen momentos de fraternización espontánea. Todos estos hombres se arriesgaron a ser ejecutados por traidores. Nadie sabe qué fue de ellos. Sus celebraciones fueron tajantemente reprimidas. Los generales siguen sordos y ciegos ante la cruenta masacre. El estamento militar, ya muy poderoso al comienzo de la guerra, empieza a dominar la política y a los políticos. A pesar de los cientos de miles de muertos y heridos, el conflicto se extiende. En África, los franceses, británicos y belgas atacan las colonias alemanas de Togo, Camerún, Tanganica, Ruanda y Namibia. Su objetivo es hacerse con las materias primas que necesitan para la industria de la guerra. Llegan hasta pueblos de los que hasta entonces nadie se había ocupado. Y reclutan a los hombres, a veces a golpes de látigo, como en la colonia alemana de Zanzíbar. Atraídos por el flamante uniforme y la prometida paga, muchos africanos combatirán con lealtad y coraje, soportando angustias y penalidades. $100.000 africanos y 30.000 europeos perderán la vida en África, víctimas de feroces y cruentos enfrentamientos y enfermedades como la disentería, el tifus y la malaria. En Asia, haciendo honor a su alianza con Gran Bretaña, los japoneses han luchado contra Alemania desde el principio de la guerra, lo que les brinda la oportunidad de apoderarse del estratégico puerto chino de Qingdao, donde existe una fábrica de cerveza alemana que a día de hoy sigue produciendo la cerveza del mismo nombre. Japón, una potencia económica y militar en alza, demuestra su superioridad bombardeando durante 7 días las defensas alemanas, que acaban cayendo. Con Qingdao y su cerveza en su poder, los japoneses vuelcan su atención en el resto de China. El conflicto, estancado en Europa, se extiende a Oriente Próximo.
El 23 de noviembre en Jerusalén, entonces parte del Imperio Turco Otomano, aliado de los alemanes, los muezines llaman a la Guerra Santa para unir a los combatientes musulmanes contra los franceses, británicos y rusos. El Imperio Otomano ocupa una importante posición estratégica. Su capital, Constantinopla, la actual Estambul, coronada por la majestuosa mezquita de Hagia Sofía, controla el paso entre el Mediterráneo y el Mar Negro. El Imperio Otomano se extiende hasta el Golfo Pérsico y amenaza el Canal de Suez, una arteria vital para los británicos y una ruta marítima fundamental para el transporte de suministros al frente occidental. El soberano otomano, el sultán Mehmed V, de 70 años, acude a recibir al monarca alemán, el Kaiser Guillermo II. Guillermo está preocupado por las maniobras diplomáticas de los británicos, que han intentado comprar la alianza con Turquía, pero Alemania puja más alto. El sultán no ostenta el verdadero poder, que está en manos de una organización nacionalista, los Jóvenes Turcos. Su líder, Ismail Enver, de 33 años, conocido en Europa como Enver Pasha, es el hombre fuerte del imperio. Educado en Alemania, Enver Pasha dirige un ejército de 1 millón de hombres, entrenado y asesorado por los alemanes. Estos cuentan con que las fuerzas turcas se unan a la ofensiva contra los rusos. El líder turco accede a atacar a Rusia, su enemigo histórico en el Cáucaso, confiando en que los numerosos musulmanes que habitan esta región fronteriza se alzarán en armas contra el zar si se declara la Guerra Santa. Los turcos, temibles guerreros, ya han combatido a los rusos, que han desplegado sus tropas en las montañas para obligar al enemigo a dirigirse a las cumbres. Durante un conflicto anterior, un general ruso había dicho: "El Cáucaso es una fortaleza, y solo un loco intentaría escalarla". Enver Pasha no parece un loco, pero el 22 de diciembre de 1914, en pleno invierno, lanza una ofensiva en las montañas cercanas a Sarikanis. El ataque fracasa. Más de 70.000 soldados del tercer ejército turco mueren de frío o son aniquilados en la retirada. Ni un solo musulmán, ni en Rusia ni entre sus aliados, se ha unido a la Guerra Santa. Los jóvenes turcos y Enver Pasha necesitan un chivo expiatorio y eligen a la comunidad armenia, de confesión cristiana. El ministro del Interior turco da la orden para el genocidio. El gobierno ha decidido eliminar a todos los armenios que vivan en Turquía. No se hará excepción alguna por razones de edad o género, y no habrá concesiones. Los turcos ahorcan a los líderes e intelectuales y se apropian de sus posesiones. Sus esposas e hijas son violadas y asesinadas. Los que sobreviven a las primeras masacres son conducidos a campos de prisioneros en el desierto sirio, a cientos de kilómetros. Exhaustos, apaleados y privados de comida y agua, muchos mueren en el camino.
Los armenios asesinados superan el 1.000.000. Para los turcos, la guerra continúa. El 15 de marzo de 1915, una flota franco-británica intenta apoderarse del estrecho de los Dardanelos, tomar Constantinopla e impedir que Bulgaria entre en la guerra apoyando a los imperios alemán y otomano. Los turcos poseen potentes cañones y han sembrado la costa de minas submarinas. Hunden 3 acorazados y dañan gravemente otros 7. De una flota atacante de 18 buques, 10 terminan hundidos o inutilizados. Winston Churchill, entonces primer lord del almirantazgo y cerebro de la ofensiva, se ve forzado a dimitir. Pero los responsables del desastre son sus almirantes y generales, que en su obstinado e irresponsable desprecio hacia los turcos desembarcan un mes después en la península de Galípoli, con el fin de capturar las baterías enemigas. El 25 de abril de 1915, el Anzac, cuerpo formado por australianos y neozelandeses, y varios contingentes británicos y franceses, desembarcan en la estrecha franja de playas. Desde lo alto de las pronunciadas pendientes, los turcos disparan contra ellos con total impunidad. Los turcos, bien armados y equipados, cuentan entre sus oficiales con Mustafa Kemal, el futuro líder y modernizador de Turquía. Atrapadas, las tropas aliadas soportan meses de agonía. Ellis Asmith Bartlett, corresponsal de guerra del Daily Telegraph londinense, escribe: «Es el más funesto fiasco militar de nuestra historia. Los generales no tenían mapas, no conocían apenas el terreno y no han garantizado el aprovisionamiento de las tropas. Los voluntarios australianos no tienen nada que beber bajo este sol abrasador». Tres meses más tarde, Asmith Bartlett filma a los supervivientes, ahora famélicos y consumidos por la fiebre. Todos saben que los 150.000 hombres que han muerto o han sido heridos han caído en vano. Bulgaria se ha pasado al lado alemán y los Dardanelos siguen en manos de los turcos. El corresponsal del Daily Telegraph provoca un escándalo al dirigirse a Herbert Asquith, el primer ministro británico. «Señor primer ministro, no estoy seguro de hasta qué punto le mantienen informado sobre la situación que vivimos aquí. En Galípoli estamos consumiendo una gran parte de la fortuna del imperio y aún no hemos ganado un solo acre de terreno que posea algún valor estratégico. Esta expedición inútil puede arruinar nuestras posibilidades de desgastar el colosal poder militar alemán». Pero el poder de Alemania, personificado por el gran vencedor de Prusia Oriental, el mariscal von Hindenburg, tiene sus límites. Las desgarradoras cifras de víctimas están volviendo a la opinión pública en contra de la guerra. En Holanda, que se mantiene neutral, el Congreso de Mujeres por la Paz exige en La Haya un cese inmediato de las hostilidades. Pero ocurre justo lo contrario. El conflicto sigue extendiéndose.
El 23 de mayo de 1915, Italia entra en la guerra. A pesar de haberse mantenido neutral, es aliada teórica de Alemania. Pero la Triple Entente promete devolverle las regiones del Trentino, Tirol del Sur y Trieste, que siguen siendo territorio austriaco, e Italia cambia de bando. El fervor patriótico antiaustríaco se apodera de Italia, alimentado por los versos grandilocuentes del poeta nacionalista Gabriele D'Annunzio. Sois las chispas rugientes del fuego sagrado. Que todas las voces se unan en un solo grito ardiente. Italia, Italia. Estos jóvenes italianos no pueden imaginar las penalidades que les aguardan en los Alpes. En Francia, el frente de trincheras continúa estancado, aunque se producen ataques esporádicos tan mortíferos como inútiles. El soldado Charles Gaillard escribe: «La moral está muy baja. Estamos hartos de pelear sin avanzar. Los que vienen del campo recuerdan con envidia a sus vacas, que tienen alojamientos más confortables que los suyos». El enemigo se esconde tras un mar de alambre de espino que se extiende hasta el infinito. Entretanto, los alemanes deciden lanzar una gran ofensiva en el este, en la región de Polonia, que sigue bajo control ruso. Convencido de su éxito, el nuevo comandante en jefe alemán, el general Erich von Falkenhayn, autoriza a Wilbur Durbrow, un reportero estadounidense de 33 años, a acompañar a su ejército durante 6 meses. Durbrow y su equipo viajan en un lujoso descapotable americano, un Stats, conducido por un chofer militar alemán. El periodista posa orgulloso de su exclusiva. En su país, que sigue siendo neutral, crece la hostilidad hacia Alemania cuando uno de sus submarinos hunde el transatlántico británico RMS Lusitania el 7 de mayo de 1915. Casi 1.200 vidas se pierden en el mar, entre ellas las de 128 americanos. Los alemanes justifican el ataque, afirmando que el Lusitania transportaba municiones, algo que la historia corroborará años después. Este hecho no impide que Durbrow disfrute de sus viajes con los oficiales alemanes. Incluso hace un retrato amable de las tropas del Kaiser, relajándose antes de entrar en combate. Tras la victoria alemana en Polonia, el americano filma a miles de prisioneros rusos. Y en una cocina de campaña muestra a unos soldados alemanes a los que parece gustar la comida rusa. Durbrow se filma a sí mismo en un andén de la estación de Varsovia, junto a oficiales y soldados que celebran la captura de la ciudad. Y acompañado por un contingente de policías armados con látigos, filma a los judíos en su barrio. Y retrata la marcha victoriosa de los alemanes sobre Varsovia el 4 de agosto de 1915. Otros cámaras de guerra también capturan imágenes del poderío alemán, como cuando los cepelines bombardean Londres.
y los británicos comprenden que el corazón de su imperio es vulnerable. Ha nacido un nuevo tipo de guerra, la guerra industrial, una guerra de destrucción y aniquilación, en la que el objetivo es matar a tanta gente como sea posible, tan rápido como sea posible. De las cadenas de montaje surgen nuevas invenciones cada vez más mortíferas. Granadas de todo tipo. Proyectiles de todos los calibres. Potentes gases venenosos. Orgullosos logros de la investigación científica. ¿Cómo podrá soportar la humanidad este viaje al corazón de las tinieblas y el sufrimiento? Próximo episodio: el infierno.